Mi hijo construyó una casa del árbol con su abuelo. Despertamos una mañana y había desaparecido, cortada en pedazos con motosierra. Era peligrosa y bloqueaba nuestra vista, dijo el vecino. No dije nada. Manejé hasta 2 pueblos de distancia. Tomé algo y esperé que anocheciera. Nos mudamos a Maple Ridge, Ohio, justo después del divorcio. Necesitaba alejarme de la ciudad. Demasiado ruido, demasiados recuerdos y espacio insuficiente para que mi hijo fuera un niño. Encontré una casa pequeña de 2 habitaciones en una calle tranquila, con un patio grande y un árbol de plátano viejo que parecía haber estado ahí por 100 años. Mi padre se mudó 6 meses después. Él también estaba solo. Mi madre había muerto años atrás, y él nunca se volvió a casar. Era el tipo de hombre que no hablaba mucho, pero siempre tenía algo pasando en el garaje. Las herramientas colgadas en las paredes como si fueran parte de un santuario. Cuando se ofreció a construir algo con Caleb, mi hijo, no pensé mucho en ello. Imaginé que martillarían algunas tablas juntos y lo llamarían fuerte, pero se convirtió en lo suyo. Todos los sábados y domingos, todo el día, los dos estaban afuera, aserrando, perforando, riendo. Caleb tenía 8 años, pero no lo habrías adivinado por la forma en que escuchaba a mi padre. Seguía cada instrucción. Medía cada viga 2 veces. Mi padre le mostró cómo nivelar la base, anclar los soportes, reforzar las esquinas. No compraron un kit. No tomaron atajos. Construyeron desde cero. Tomó 5 fines de semana. Construyeron una pequeña terraza con barandilla, una trampilla con escalera. La pintaron de azul y rojo. Caleb inventó el nombre, la Torre de Vigilancia. Incluso hizo un letrero para ella. Adentro había 2 sillas plegables, una linterna, un walkie-talkie y los viejos binoculares militares de mi padre. La noche que se terminó, Caleb suplicó dormir en ella. Lo dejamos. Fui a verificar 2 veces. Estaba durmiendo profundamente con la linterna aún encendida. Esa noche significó el mundo para él. 3 días después, me levanté temprano y salí con mi café, como siempre. Fue cuando lo vi. Desaparecida. No desmontada. No removida cuidadosamente. Destruida. Hecha pedazos. Trozos de madera pintada por todas partes. Astillas esparcidas por el césped. La terraza estaba destrozada. La escalera había desaparecido. Y el árbol, el plátano, tenía cortes profundos en la base donde alguien había cortado directamente a través de parte del tronco con una motosierra. Parecía que una tormenta había golpeado, pero el cielo había estado despejado toda la noche. Todavía estaba tratando de procesar cuando escuché una voz detrás de mí. Era peligrosa y bloqueaba nuestra vista. Me di vuelta. Era nuestro vecino, señor Burgess. Estaba ahí en la entrada de su garaje como si nada estuviera mal. Vestía caqui y camisa formal como siempre, ni un cabello fuera de lugar. Su esposa, Mary, estaba detrás sosteniendo su perrito. No dije nada al principio. No podía. Mi mente estaba congelada. Todo lo que podía hacer era mirarlo fijamente. Deberían haber pedido un permiso, dijo. Esa cosa era un riesgo, sin mencionar la monstruosidad visual. Entonces se dio vuelta y se fue adentro. Me quedé ahí mucho tiempo. Mi café se enfrió en mi mano. Esa casa del árbol no era solo un juguete de niño. Era la única cosa que mi hijo y su abuelo habían construido juntos. Eran horas de trabajo duro. Era algo que significaba algo. Y Burgess lo había hecho destruir. No grité. No llamé a la policía. Sabía cómo funcionaba este tipo de cosas en un lugar como este. Él tenía dinero, amigos en el consejo municipal. Incluso si presentaba una queja, nada pasaría. Solo dirían que estaba en su línea de propiedad o alguna tontería así. Así que volví adentro. Me senté en la mesa de la cocina. Luego me levanté, tomé las llaves y me fui. Manejé 2 pueblos de distancia para ver a alguien que conocía. Un tipo con quien no había hablado en años. No éramos cercanos, pero teníamos una historia en común. Yo lo había ayudado una vez. Ahora era su turno. Volví con algo en el maletero. Era pesado. Cubierto con una lona. El tipo de cosa que no deja preguntas cuando se usa correctamente. Esa noche no dormí. Esperé. Me senté en la sala oscura hasta después de medianoche. Luces apagadas. Sin TV. Solo el zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de la casa asentándose. Caleb estaba durmiendo en mi cama. No había hablado mucho durante el día. Solo seguía preguntando por qué alguien haría eso. No tenía respuesta. Dije la verdad. No sabía. Esperé hasta ver las luces apagarse en la casa de los Burgess. Entonces me levanté. Fui al garaje y abrí el maletero. Lo que tenía no era ilegal, no exactamente, pero era suficiente para enviar un mensaje.
Un rollo largo de plástico industrial. Algunos galones de emulsión de pescado. El tipo que los paisajistas usan para fertilizar el suelo. Apesta como la muerte. Pescado podrido y basura. El tipo de olor que no sale con lavado. También tenía una palanca, algunos clavos y algunas otras cosas que no mencionaré. No planeaba lastimar a nadie, no soy ese tipo de tipo. Pero no iba a dejarlo salirse con la suya con lo que le hizo a mi hijo. Me moví rápido, silencioso, guantes en las manos. Envolví la parte inferior de su porche con plástico. Clavé bien apretado para que nada se filtrara. Luego vertí la emulsión a través de un pequeño corte que hice en la parte superior. Se acumuló y empapó la madera. El olor comenzaría lento. Luego, cuando el calor golpeara, se extendería. En el porche, en el revestimiento, tal vez en las ventilaciones. No me importaba. También dejé otra cosa. Un letrero, como el que Caleb había hecho para la casa del árbol. Misma pintura, misma escritura. Excepto que este decía, «Vemos todo desde aquí». Lo clavé en el césped, justo debajo de su ventana frontal. Entonces me fui. A la mañana siguiente, me senté en el porche, tomando café, como siempre hacía. Burgess salió alrededor de las 7:30. Vi el momento en que notó el letrero. Luego olió el olor. Comenzó a gritarle a Mary. Ella salió ahogándose. Él llamó a alguien por teléfono, caminando en círculos, gritando. No dije nada. 2 días después, una empresa de limpieza apareció. Usaban máscaras. El tercer día, estaban arrancando las tablas de su porche. Lo escuché discutiendo con el contratista. Algo sobre el olor estar en el aislamiento. Pensé que sería el final, pero no lo fue. La semana siguiente, llegué a casa del trabajo y vi a la policía en mi puerta. Eran 2 oficiales. Uno uniformado, uno de civil. No eran agresivos, pero tampoco eran amigables. Preguntaron si tenía un momento para hablar adentro. Dije que sí. Caleb estaba en la escuela. Mi padre había salido a comprar víveres. Entraron, miraron alrededor, muy lentamente. El tipo de civil preguntó si había tenido problemas con mi vecino últimamente. Me encogí de hombros y dije que no éramos exactamente cercanos. Luego sacó su teléfono y me mostró una foto. Era el letrero, el que dejé en el patio de Burgess. ¿Su hijo hizo esto?, preguntó. No respondí. Solo miré la foto. Él esperó. Hice el original con él, dije, para la casa del árbol. ¿Y puso uno similar en el patio de su vecino recientemente? Lo miré a los ojos y dije no. No insistió. Pero entonces el policía uniformado dijo: «Señor Burgess alega que vandalizó su propiedad con materiales peligrosos. Está presentando un reporte. ¿Tiene algo que decir sobre eso?» Me quedé callado. No iba a mentir, pero tampoco iba a confesar. Se fueron sin arrestarme, sin orden, sin cargos. Solo una advertencia de que si algo más pasaba, sería observado más de cerca. Esa noche, encontré a mi padre sentado en el porche trasero. No dijo nada. Solo encendió un cigarrillo, algo que no había hecho en años. «Sé que fuiste tú», dijo después de un largo silencio. No respondí. Exhaló lentamente. «Piensas que lo estás ayudando, pero no lo estás. Este tipo de cosas se pega a un niño. La ira, el silencio, no se va». Asentí, aunque no estaba de acuerdo. Luego dijo algo que realmente me golpeó. «Te estás convirtiendo en el tipo de hombre que solías odiar». Eso se quedó conmigo. Por días. Pero justo cuando comencé a pensar que tal vez debería haber dejado las cosas tranquilas. Tal vez había ido demasiado lejos. Fue cuando pasó de nuevo. No a mí. A otra persona. 2 casas más abajo, los Jefferson tenían un parque infantil en el patio para los nietos. Nada grande, solo una estructura de madera en A, con 2 columpios y un tobogán pequeño. Una mañana despertaron y había desaparecido. Misma cosa. Cortado limpio. Dejado en pedazos. Nadie escuchó nada. La esposa del señor Jefferson estaba llorando en la entrada del garaje. Él estaba gritando por teléfono, igual que yo había hecho. Fue cuando me di cuenta. Esto no era solo sobre nuestra casa del árbol. Burgess estaba haciendo esto a cualquiera que no le gustara. En el momento que vi los restos del parque infantil, algo en mí explotó. Esto no era una cosa de una vez. No era un viejo gruñón molesto por ruido o líneas de propiedad. Esto era control. Burgess quería que todos en esta calle vivieran bajo sus reglas. Sin ruido. Sin risas de niños. Sin recordatorios de que la vida existía fuera de su ventana. Caminé directamente a la entrada de los Jefferson. Señor Jefferson estaba tratando de levantar una de las vigas rotas, pero tiene 70 y tantos años. Lo ayudé a cargarla de vuelta cerca del cobertizo. Sus manos estaban temblando.
No pedimos permiso, murmuró. Dijo que arruinaba la vista. Era para nuestros nietos. Tienen 5 y 7 años. Esa noche, convoqué una reunión. 7 vecinos vinieron. 2 familias con niños pequeños. Una pareja joven, los Jefferson. Una madre soltera del otro lado de la calle. Todos tenían una historia. Perro ladrando, cartas de advertencia, visitas de inspección, quejas anónimas a la asociación de propietarios. Todo se remontaba a Burgess. Él presentaba quejas de ruido, se quejaba de colores de pintura, incluso hizo que multaran a alguien por estacionar su auto demasiado cerca del bordillo. ¿Y la peor parte? Nadie nunca lo había enfrentado. Él sabía cómo mantenerse lo suficientemente legal para evitar problemas reales. Y la gente aquí no le gustaba el conflicto. Solo querían vivir en paz. Pero no estábamos viviendo en paz. Estábamos viviendo con miedo. Así que hicimos un plan. Nada ilegal. Sin vandalismo. Sin amenazas. Pero íbamos a hacerlo sentir incómodo. Íbamos a darle una muestra de lo que era vivir rodeado de gente que no le importaba lo que a él le gustara. Cada niño en la calle recibió tiza para acera y fue instruido a cubrir la entrada de su casa. La gente comenzó a tocar música un poco más fuerte en las tardes. Alguien trajo una batería al garaje. Los Jefferson colgaron luces navideñas en la cerca y trajeron a los nietos todos los días después de la escuela. E hice la única cosa que sabía que lo empujaría más allá del límite. Reconstruí la casa del árbol. No la misma. Más grande. Más brillante. Más alta. Y esta vez, le puse un foco activado por movimiento. Cuando mirabas desde la casa de los Burgess en la noche, se encendía como un faro. Sabía que intentaría algo. E intentó. Una semana después, lo atrapé en mi patio con cortadores de alambre. Eran las 2:17 de la mañana. Recuerdo porque miré el reloj justo después de escuchar el tintineo metálico afuera, como alguien golpeando un poste de cerca o tirando una herramienta. Al principio pensé que era un mapache, pero cuando miré por la ventana trasera, lo vi. Burgess. Parado en mi patio, vestido todo de negro, cortadores en la mano, apuntando hacia la base de la escalera de cuerda. El foco no se había activado porque había venido por atrás, por el lote lateral. Evitó el sensor. No pensé. Solo me moví. Tomé el bate de béisbol de detrás de la puerta. No me puse zapatos. Solo salí disparado por atrás, descalzo, corazón acelerado. No grité al principio. No necesitaba. Me vio. Se congeló como un niño atrapado robando. Y por primera vez desde que lo conocí, se veía asustado. ¿Qué diablos estás haciendo?, dije, mi voz baja, temblorosa. Trató de hablar. Trató de inventar algo. Es peligroso. Iba a... Das un paso más y llamo a la policía. Retrocedió un paso, luego otro. Tengo derecho a... No, no lo tienes. No más. Te acercas a mi familia de nuevo. Desearás que hubiera llamado a los policías. Se quedó ahí un segundo más. Luego soltó los cortadores y se fue. Llamé a la policía de todos modos. Aparecieron 20 minutos después. Tomaron mi declaración. Encontraron los cortadores en mi patio. Tenía el video de la cámara que instalé detrás del cobertizo. Una que él no vio. Debería haber sido el final. Pero una semana después, Burgess presentó una orden de restricción. Contra mí. Dijo que lo amenacé. Dijo que lo estaba acosando, alentando hostilidad del vecindario, haciendo su vida insoportable. Incluso mostró al tribunal fotos de la nueva casa del árbol y dijo que el foco era acoso dirigido. Y de alguna manera, el juez concedió una orden temporal. Dijo que teníamos que calmarnos, que no podía acercarme a 30 metros de su propiedad. Tuve que decirle a mi hijo que ya no podía jugar en su propio patio. Fue cuando mi padre me sentó y dijo: si quieres vencer a un hombre así, no peleas con los puños. Lo desangras lentamente, de la manera que él desangró este vecindario por años. Y entonces fue lo que comencé a hacer. Silenciosamente, cuidadosamente. Y funcionó. Comenzó con los permisos. Presenté una solicitud de registros públicos con la ciudad. Tomó menos de una semana obtener copias de toda mejora, estructura y cerca que Burgess había puesto en la propiedad en los últimos 10 años. Había brechas, permisos vencidos, una extensión de patio que no cumplía con los requisitos de retroceso, un muro de contención que no tenía aprobación de inspección. Era suficiente para levantar cejas, especialmente con el empujón correcto. Envié consejos anónimos a la oficina de zonificación. Luego fui más lejos. Encontré un grupo en Facebook para nuestro condado, principalmente pequeños contratistas y agentes inmobiliarios. Hice algunas preguntas inocentes sobre alturas legales de cercas,
adiciones residenciales y árboles cerca de líneas de propiedad. Algunos inspectores de código local estaban en el grupo. Me aseguré de que vieran las fotos. En un mes, Burgess tenía 2 inspectores de la ciudad en su puerta. Observé desde mi porche mientras caminaban alrededor de su propiedad, tomando fotos y haciendo notas mientras él los seguía, rojo de ira y gritando. Fue citado, luego multado, luego recibió notificación formal para remover la extensión del patio o solicitar una audiencia de varianza. No me detuve ahí. Alguien anónimamente presentó una queja sobre su cerca estar en servidumbre pública. Otro consejo sobre problemas de drenaje de sus canaletas. Cada una lo carcomía. Lentamente, legalmente, por escrito. Y mientras todo esto pasaba, el vecindario se enfrió. La gente dejó de saludarlo. Los niños evitaban su patio. Alguien tiró huevos en su entrada una noche. No sabía quién. No pregunté. ¿Y la mejor parte? Nunca puse un dedo en él. Cada movimiento que hice fue a través de canales, rastros de papel, susurros silenciosos. Comenzó a desmoronarse. Una mañana, lo vi parado en el patio frontal, solo mirando hacia la casa de los Jefferson. Nada pasando, solo observando, como si estuviera esperando que alguien cometiera un error. Luego, una noche, algo cambió. Su esposa se fue. La vi manejar lejos en una SUV cargada. No regresó. Los vecinos dijeron que habían estado peleando sin parar, que ella no podía dormir con el estrés constante. Los inspectores, el hedor que aún persistía debajo de partes de la casa sin importar cuánto fregara él, que él estaba obsesionado con nosotros. Al día siguiente, su letrero de "Se vende" apareció. Debería haber parecido una victoria, pero no lo hizo. El día que el letrero apareció, Caleb estaba sentado en la terraza de la casa del árbol con un libro en su regazo. No dijo nada, solo miró hacia la casa de los Burgess, luego hacia abajo, hacia el patio donde todas las tablas rotas una vez estuvieron. Me uní a él ahí arriba. Me senté a su lado. No levantó los ojos de la página. ¿Se está yendo por nuestra culpa?, preguntó. No sabía cómo responder. Técnicamente sí, pero no por culpa de Caleb. No directamente. Y definitivamente no por razones que tuvieran sentido para un niño. Tomó muchas malas decisiones. Finalmente dije. La gente dejó de aguantarlo. Caleb asintió silencioso. Una semana después, camiones de mudanza aparecieron. 2 tipos cargaron cajas mientras Burgess ladraba instrucciones. Sin Mary, sin amigos, nadie ayudando. Solo él, caminando de un lado a otro en esa camisa formal que siempre usaba, aún tratando de parecer que estaba en control. No me miró ni una vez, ni cuando salió del porche, ni cuando bajó por la entrada. Pero observé, no con orgullo, no con alegría, solo agotamiento. Esa noche, después de que los camiones se fueran, mi padre y yo nos sentamos en los escalones traseros. Me dio una cerveza y dijo, ¿ganaste? No respondí, porque ya no estaba seguro de lo que ganar significaba. Miré hacia la casa del árbol, iluminada en la oscuridad, y pensé en cómo comenzó. Un proyecto silencioso entre un abuelo y un niño. Algo inocente. Algo bueno. Y ahora, había este agujero alrededor. Este dolor. Todo porque un hombre no podía soportar el sonido de niños riendo. A veces me pregunto si Caleb recordará la casa del árbol, o si recordará al hombre que la derribó, y al padre que silenciosamente se aseguró de que nunca lo hiciera de nuevo. De cualquier manera, no le conté todo, y tal vez nunca lo haga, pero cuando lo veo sentado ahí arriba ahora, piernas colgando del borde, mirando sobre el vecindario como si finalmente le perteneciera de nuevo, solo pienso, nunca debería haber tomado tanto para sentirse seguro en su propio patio.